pasa nada. Estaba diciendo que hace 3 años o así, no me acuerdo cuánto, pero estuve predicando sobre un rey bueno. Me gustan mucho los libros históricos de la Biblia y yo predicaba sobre el rey Asa, que era un rey bueno, y prediqué sobre la erosión, que tenía que ver con el desgaste de la vida de una persona a lo largo de los años. Pues hoy voy a predicar sobre un rey malo, que era el rey Joram, el rey de Israel. Había otro rey que se llamaba Joram, que era el rey de Judá, e incluso coincidieron en el tiempo. Entonces, cuando estamos leyendo, tenemos que saber que había 2 reyes, uno en el norte y en el sur, y otro en el sur, que los 2 se llamaban igual, ¿vale? Pero yo voy a hablar del rey, los 2 eran reyes malos, o la Biblia los considera como reyes malos. Yo voy a hablar del primero, del rey de Israel. Entonces, el rey de Israel, el rey Joram, hijo de Acab, era un rey malo. Y lo que quiero hablar es acerca de tener una conciencia, con una certeza de la presencia de Dios. Es decir, que tenemos que tener en nuestra conciencia una certeza acerca de que Dios está presente. Amén. Muy bien. Desi, nos alegramos que estás aquí. Sí. Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, los versículos del 24 hasta el final del 7. Es un texto largo, pero es una historia, entonces y es la palabra de Dios. Vamos a dedicarle el tiempo a ello. Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24. Ahí me pareció. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «¡Salva, rey mío!» Y él le dijo, «Si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?» Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?» Y ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras. Y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y le dijo, «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, ¿qué? Queda mañana sobre él». Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo el hijo del homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando Eliseo con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal viene del Señor. ¿Para qué yo he de esperar al Señor? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor.
Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seah de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, a Eliseo, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿de verdad será esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Versículo 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los sirios los unos a los otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos. Fueron y lo escondieron, y vueltos a la entrada de otra tienda, de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra propia maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las entradas de la puerta de Samaria y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro y en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y habían salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió un siervo y dijo, tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedaban acá perecen con toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviaremos enviémoslos y veamos qué hay. Tomando pues 2 caballos de un carro, envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved, a ver qué pasa. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, por la prisa. Y volvieron al campamento, los mensajeros
y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor a través de Eliseo. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió el príncipe, conforme a lo que había dicho el varón de Dios Eliseo cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe, en el cual el rey se apoyaba, había respondido al varón de Dios, a Eliseo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Una historia un poco larga, pero son maravillosas. En el capítulo 6 y el capítulo 7 enteros, no he leído el capítulo 6 enteros, hay 3 historias, ¿no? No hablo de las 3 porque no hay tiempo, pero vemos cómo Dios fue obrando en las diferentes 3 historias. En cosas importantes como esta, en cosas importantes como deseaban la muerte de Eliseo, e incluso en cosas que no eran importantes, como por ejemplo que iban a trabajar a hacer una obra y en aquella época tenían el hacha, era una herramienta de trabajo. A un siervo se le cayó el hacha en el agua, su herramienta de trabajo, y Eliseo lo que hizo es tiró un palo e hizo flotar el hierro en el agua. Era un milagro y era una cosa sencilla. No dice mucho más el texto, pero aunque es sencilla, nos quiere mostrar algo, que Dios no solamente se ocupa cuando nos van a matar, sino en las cosas sencillas. ¿Amén? Entonces, esa historia no la vamos a leer, pero la vais a leer esta noche antes de ir a dormir, ¿verdad? Porque tenés que leer la otra parte del capítulo 6. Muy bien. Capítulo 6, 24 y 25 nos dice que el rey de los sirios lo que hizo es sitiar la ciudad, rodear la ciudad. En Europa eso lo entendemos bien porque conocemos, esto es muy común aquí. ¿Habéis visto el castillo de Segovia? Que está en un sitio, la escena geográfica ya es una defensa. Entonces, lo que procuraban siempre es poner murallas alrededor de las ciudades para protegerse. Incluso una cosa que aprendimos en Israel hace 30 años cuando fuimos, es que nos enseñaron que la fuerza de un rey consistía en que si su ciudad amurallada tenía capacidad para almacenar muchos alimentos y mucha agua, porque eso era una defensa importantísima cuando te rodeaban los enemigos. Y dice que había tal hambre en la ciudad, después de muchos meses, que la cabeza de un asno, que tiene poca carne, que es un animal impuro, que no podían comer, valía unos 1.700 euros. Yo he traducido a euros de hoy, ¿no? Bueno, es una traducción aproximada, ¿vale? Es orientativa. Y por ejemplo, lo que llama ahí estiércol de paloma, no era estiércol de paloma, era una especie de algarroba, una planta comestible de poco valor, ¿no? que se la llamaba estiércol de paloma, esa planta. En España hay un hongo al que le llaman flatulencia de lobo, que es el Lycoperdum perlatum. Es un hongo comestible, pero que se le llaman
Flatulencia de lobo. Yo uso la palabra flatulencia, que es la palabra técnica, ¿vale? Lo demás lo imagináis vosotros. Por ejemplo, entonces, pero esta planta, que era lo más barato, valía 55 euros. Orientativo esto, ¿vale? Los precios, pero quiero decir que era un precio alto, porque había un hambre tremenda. E incluso era tal el hambre que se produjeron actos de canibalismo. Dijo, pero es interesante que se acerca una mujer y le dice al rey, señor rey. Y él dice, ¿qué pasa? Dice, sálvanos. Y él dice, si no te salva el Señor, ¿cómo te voy a salvar yo? ¿Del granero? ¿De la viña? Si no tengo nada, no tenemos nada. ¿Por qué dice eso el rey? No porque el rey quiera decir, no, es que el Señor es realmente que nos tiene que salvar el Señor, la verdad que es el único que nos puede salvar, sino que está diciendo, porque en el fondo él está pensando, fue Dios el que nos metió en esto, que Él nos saque. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, vemos que la mujer, ante semejante escena de canibalismo, el rey se dio cuenta que sí, es Dios el que nos metió en esto. Y yo sé por qué Dios nos metió en eso. Porque él sabía, porque Dios era por causa de su desobediencia. Ya el Señor lo había dicho en el pasado. En el Deuteronomio, fijaros lo que dice Deuteronomio 28, 47 y 48 y el versículo 53. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas que tienes, servirás, por tanto, a tus enemigos que yo enviare contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, con toda falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Luego en el 55 dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiare el enemigo. Es decir, que mira que si tú no obedeces a lo que yo te mando, si obedeces tienes todas las bendiciones, pero si no obedeces te vas a comer a tus propios hijos. Es una imagen que 3.000 años después que se escribió esto, para nosotros nos descoloca, ¿no? Una semejante escena, pero era así. Él rasgó sus vestiduras para mostrar que estaba lleno de cilicio. El cilicio era una señal de humillación, ¿no?, delante de Dios. Pero este hombre no lo hacía no porque estaba humillado, sino porque era un religioso. O sea que iba vestido de religioso. Incluso en el capítulo 6, al principio, cuando vosotros lo leáis esta noche, vais a ver que le llama a Eliseo, que era el hombre de Dios, Padre mío. Lleva el cilicio, pero por dentro su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque él estaba enfadado con Dios y estaba enfadado incluso con el mensajero de Dios, que era Eliseo, por causa de su pecado. En vez de reconocer su pecado, se enfadó con Dios y se enfadó con Eliseo. Fijaros lo que dice el 31, y él dijo, aún me haga, después de esta escena que vive con la mujer, dice, aún me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo hoy permanece sobre él. Es decir, hoy lo voy a matar a este tío. Y Eliseo estaba sentado ahí hablando con los ancianos y le dice, mira, el Señor ya le había revelado a Eliseo, Dios le revelaba todo a Eliseo, todo lo que iba a pasar. Y Eliseo ya sabía que venía el siervo, que el rey había enviado. Y dice, hablando con los ancianos, le dice, ¿habéis visto a este hijo de homicida? ¿No? ¿Habéis visto? Viene a matarme, a cortarme la cabeza. Dice hijo de homicida porque su padre Acab había sido un sanguinario. Era un hombre terriblemente sanguinario. Un asesino, por eso le dice eso. Entonces, aquí lo que vemos es que está hablando con los ancianos y de pronto llega
el mensajero del rey. Y trae un mensaje del rey. Y dice, aún estaba hablando con ellos, Eliseo, y he aquí, el versículo 33, y he aquí, el mensajero que defendía a él le dijo a Eliseo, mira, el mensaje que te traigo del rey es este. Ciertamente este mal que estamos sufriendo es por culpa de Dios. No sé si os suena a vosotros esos, ¿no? De la mujer que me diste, ¿no? Dice, la culpa es de Dios. ¿Y por qué yo he de esperar a Dios si Dios me está castigando? Yo no sé si os suena eso a vosotros. Yo no sé si os suena. Pero hace 2 o 3 domingos estuvo predicando aquí Paul y nos dijo, ¿quién alguna vez se sintió decepcionado con el Señor o enfadado? Dijo, levantad la mano. Y estábamos todos ahí, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y yo digo, sí, yo no sé si os habéis enfadado con el Señor, pero yo alguna vez le he mostrado mi enfado, mi frustración, mi malestar, porque hay una situación en mi vida que Dios no puede cambiar en ese momento. Todos experimentamos ese tipo de cosas, pero este rey lo llevaba más allá. Se puso un corazón en rebelión contra Dios. En una oportunidad, ¿os acordáis que Marta le dijo a Jesús, Señor, la verdad es que si tú hubieras estado aquí hace 4 días, mi hermano no hubiera muerto? Pero mira, como tú no estuviste, digamos, bueno, me imagino que se habrá sentido avergonzada luego de la resurrección de Lázaro, ¿no? Pero creo que eso le pasa a Marta, al rey, pero al rey le pasó mucho más porque su corazón estaba ya lejos de Dios. Pero todo creyente que pasamos por dificultades, por las luchas de la vida, en un momento determinado, hermanos, podemos sentirnos decepcionados con Dios. Nuestra carne nos dice, no puedes confiar en Dios completamente en algún momento. Podríamos experimentar eso. Yo lo he experimentado, Pero gracias a Dios, en su misericordia, que Dios me ha dado esa convicción de que Él siempre está. Ahora bien, fijaros lo que dice el texto 7.2. Dice, un príncipe, pero él le dice en el 7.1 le dice estamos en el 7.1. En el 7.1, fijaros la respuesta que le da Eliseo al mensajero de Dios que le dice, mira, Dios hizo esto y Dios, pues no tenemos que esperar al Señor. Pero fijaros lo que le dice en el 7.1, dice, entonces, oíd palabra del Señor, así dice el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y dentro se estaban comiendo los niños. No había de nada. Era una cosa de meses o de no sé cuánto tiempo. Dice, no, pero mañana aquí, ahí en la puerta, ¿ves? Va a valer eso la comida. Y entonces el príncipe en el cual el rey se apoyaba, dice, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿tú crees que realmente Dios va a hacer eso? ¿Y qué le dijo Eliseo? Lo verás, pero no lo catarás, como decimos en España. No lo probarás. Dice que este príncipe que hizo esta declaración, realmente, Eliseo, ¿tú te crees que Dios va a hacer eso? ¿Dios va a hacer eso? Yo no sé si vosotros alguna vez os faltó dinero para pagar la hipoteca. A mí me ha pasado. Llegaba el fin de mes y las cuentas que habíamos hecho no nos llegaban. Y os puedo asegurar que era una situación de tensión, la hipoteca y hablar de dinero en mi casa. No sé si os ha pasado, es nuestra experiencia. Por decir un ejemplo, fijaros lo que dice
que el rey, este príncipe, hace esta declaración. ¿Tú crees realmente, Eliseo, que Dios va a hacer eso? Estás majara. Y es curioso que este príncipe es la persona en la que el rey se dejaba aconsejar. Por eso es tan importante saber quién son nuestros consejeros. Tienes que saber con qué tipo de personas te rodeas. ¿Son aquellos que te alientan o que siempre ven el vaso medio vacío? A mí debo de reconocer que tengo una tendencia siempre a mirar no solamente el vaso lleno, sino además tengo una tendencia a ver que rebosa. Mi tendencia natural porque es mi personalidad. Y eso es un pecado también, ¿no? Tengo que tener ojo. Miriam me coge y me dice, para un poquito, ¿no? Pero creo que es peor pensar que Dios no va a hacer eso, ver el vaso medio vacío. A veces hay personas que no puedes planear nada ni le puedes comentar nada porque siempre dicen, sí, no, pero resulta que eso es imposible porque resulta que no puede ser. Y mira que esto, no. Mira, chicos, entonces dejémonos morir aquí de hambre. Bueno, vale, muy bien. Entonces, fíjate con quién te rodeas. Fíjate que las personas que estén a tu alrededor sean personas que te animan en la fe en el Señor, que no te desaniman. Fíjate que sean personas que te ayudan a crecer en el conocimiento de Dios. Porque hay personas que no nos ayudan dentro de la iglesia. No sé si de esta iglesia, pero dentro de la iglesia, incluso puede ser de esta iglesia, que no nos ayudan a crecer. Siempre están viendo el vaso medio lleno o criticando todas las cosas que tú puedas hacer, las buenas y las malas. Este príncipe era una mala compañía, pero era el rey incrédulo, se apoyaba en el consejo de otro incrédulo igual que él, ¿no? Siempre buscamos las personas que nos dan la razón. No sé por qué me hace pensar en alguien que hoy en día está en boga. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Muy bien, el versículo 2, hemos visto el príncipe, era una mala influencia porque decía, Dios no va a hacer eso, Dios no lo hará. Había 4 leprosos, en aquella época los leprosos vivían fuera de la ciudad, ¿sabéis, no? No podían entrar en las ciudades, estaban fuera de la ciudad, lo hemos visto en los evangelios, lo hemos visto los viejunos muy claramente en la película de Ben-Hur, que la vi 16.000 veces, pero vemos que vivían fuera de la ciudad porque no podían vivir en la ciudad. Entonces los pobres leprosos se quedaron por aquí, la ciudad de Samaria rodeada, aquí el campamento del rey de Siria, y aquí estaban los leprosos que no los quería nadie, ni los buenos, ni los malos, ni los quería nadie. Entonces dijeron, tenían que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que dijeron? Dice, oye, si vamos a la ciudad no vamos a morir de hambre con nuestro pueblo. Y aparte que no nos quieren. Y si vamos al campamento, pues a lo mejor nos perdonan la vida, como estamos leprosos, y nos dan algo de comer y sobrevivimos. Y si nos matan, pues que nos maten. ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegaron los leprosos, se dieron cuenta de algo. Fijaros, dice en el 7:5. 7:5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó? No había nadie. Y los leprosos dijeron, ¿qué? No hay nadie. ¿Y por qué no había nadie? ¿Por qué no había nadie? ¿Por qué los enemigos que tenían al pueblo muerto de hambre, hostigando al pueblo durante tanto tiempo, que habían hecho sufrir tanto a Israel durante tanto tiempo, por qué no estaban ahí? Fijaros el 6 y el 7 dice, porque el Señor, ¿por qué? Porque el Señor, ¿qué había hecho el Señor? Había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y dijeron unos a los otros, los sirios, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros
a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Oyeron ese ruido que Dios había enviado y salieron corriendo. Dijeron, aquí yo no me quedo. La Biblia, una de las cosas que nos enseña es que las batallas no son nuestras. Y cuando la Biblia nos dice eso, nos dice a la vez que no es con espada, ni con qué, sino con qué, con su Santo Espíritu. ¿Por qué nos dice eso tantas veces y nos enfatiza eso? Porque yo no sé si vosotros, pero en mi experiencia, yo siempre tengo recursos para todos, hermanos, en lo personal. Si hay algo que arreglar, primero miro cómo lo voy a arreglar, si tengo los medios y tal. Esa es mi tendencia natural. Por eso muchas veces tengo que decir, Señor, ya sé que tengo algunos recursillos, pero ¿cómo quieres que lo haga de verdad? Yo no. Porque a veces yo me gasto todos los recursos, después que termino digo, no puedo. Ay, Señor, mira. Después que me he gastado todo, ¿sabes? No sé si os pasa a vosotros, pero es una tendencia natural. Que primero gastamos todos nuestros recursos. Decimos, no, tengo fe, y además tengo esto, tengo otro. Primero tenemos que ir al Señor. No importa si tienes recursos o no tienes recursos. Pídele al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo solucionar esto? Y entonces, efectivamente, cuando llegaron los leprosos, se dieron cuenta que el Señor había hecho un milagro. Entonces, entraron a las tiendas y se pusieron, las pilas, comieron todo. Se pillaron el oro, la plata, los vestidos, y después de un rato que ya estaban más relajados con la panza llena, dijeron, oye, esto no está bien que estamos haciendo, vamos a avisarle al pueblo porque es una buena noticia. Y fueron a ver al rey. Y entonces le avisaron al rey, y como el rey era un hombre de fe, en el versículo 11, ¿qué fue lo que dijo el rey? El Señor, gracias a Dios, el Señor nos ha librado. Ese sería el vaso, el que mira por encima del vaso medio lleno. Pero él dice, Dios no. Yo voy a decir lo que pasó, dice. Fijaros lo que dice. El rey lo que dijo fue que los que han planeado, mira, os voy a decir lo que ha pasado aquí, dice. Los sirios lo que han hecho es que se han salido del campamento, se han escondido en el bosque para que nosotros pensemos que se han ido y cuando nosotros nos acerquemos ellos saldrán, nos van a rodear y nos van a apresar. Pero podría haber pensado eso, ¿no? Eso es lo natural. Quizás todos pensaríamos eso. Pero también podríamos pensar otra cosa. Oye, ¿y si el Señor resulta que los echó? ¿Y si el Señor al final de este mes nos va a dar el dinero para pagar la hipoteca? ¿Y si el Señor quiere, no nos podrá sanar de esta enfermedad que tenemos? ¿Y si el Señor quiere, no podrá restaurar la relación rota que tengo con esta persona? Pero podemos pensar lo otro, ¿no? Lo natural. Yo con ese no voy a hablar si me va a mandar a freír monas. No, yo sé seguro que no vamos a recuperar el dinero. No sé. Yo podría contar historias que me han pasado que yo me he quedado sorprendido por mi gran incredulidad, que el Señor me mostró tantas bendiciones que después dije, perdóname, Señor, porque he sido tan incrédulo. ¿Qué hizo el rey? Entonces dijo, bueno, esa es la interpretación. Pero un siervo, dice que había un siervo, que le dijo, oye, ¿por qué no mandamos? Nos quedan 5 caballos, los demás nos los hemos comido todos. Dice, vamos a mandar una patrulla a ver qué pasa. Y el rey lo aprobó y bueno, pero no fue la idea del rey. Fue la idea de un siervo que ni siquiera sabemos quién es, ni el nombre, ni nada, y no vuelve a aparecer en la Biblia. Un tío de ahí del montón. Dijo, y oye, tuvo un poco de sentido común. Y sí, vamos a ver. Bueno, el rey lo aprobó y fueron. Mandó el rey que fuera una. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? Efectivamente, se habían ido. Qué alegría, ¿no? Y bueno, pillaron todo lo que había. Se comieron todo. Pero fijaros que este rey primero dijo, pecó por incredulidad todo el tiempo, de haber dicho, bueno, esto es una cosa de los sirios, pero no era de los sirios, era de Dios. Y además era tan
tenía un corazón tan duro. Fijaros lo que nos dice el versículo 17. ¿Qué hizo el rey? Y el rey puso a la puerta de a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Decía, bueno, sí, parece que se han ido. Oye, príncipe, mi consejero, que vaya ahí a controlar todo, que todo se distribuya de manera correcta. Fijaros, no dio una el pobrecito, el pobre rey. ¿Y qué pasó? La gente estaba tan hambrienta que pasó por encima de él, lo atropellaron. ¿Y qué le pasó al príncipe? Se murió. Y también así se cumplió la palabra sobre el príncipe que dijo el Señor: lo verás con tus ojos. El príncipe vio las riquezas, pero no lo vas a comer. Y la gente la aplastó y murió por su incredulidad. Y esa es la historia. Tenía un final feliz, ¿no? Por lo menos muere un malo y ganan los buenos. Y se llenan la pancita. Hay situaciones difíciles en la vida, hermanos. Circunstancias tan adversas, obstáculos tan altos que son imposibles de superar, que atentan contra nuestra fe. Producen desesperación, dolor, preocupación, temor, que nos quita el sueño y tenemos pensamientos que nos aceleran el corazón. Las circunstancias adversas nos desaniman y nos quitan la esperanza y el gozo del Señor. Eso es así. Nos lo dijo Paul. ¿Quién no se sintió alguna vez decepcionado con el Señor? Incluso, aunque hayamos en el pasado, algunos de nosotros, experimentado la mano de Dios, si yo os pregunto a algunos de vosotros, oye, el Señor te bendijo en el pasado, cuéntame algunas cosas en las que el Señor te bendijo. Todos decían, yo me acuerdo aquella vez, me acuerdo aquella vez. Pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, parece que todo lo que vivimos aquella vez, hoy en día no tiene nada que ver conmigo, con mi situación y con mis sentimientos y cómo me siento. El rey tendría que haber hecho eso, mirar hacia atrás y ver cómo Eliseo sanó a Naamán el sirio. Tendría que haber visto cómo libró a Eliseo. Tendría que haber visto cómo levantó un trozo de hierro en el agua. Y tendría que haber visto cómo Eliseo todo el tiempo le estuvo diciendo los planes del rey de Siria. Pero él no pensó en eso. Él pensó que tenían hambre y que el castigo era de Dios. Y que Dios tenía la culpa. Es muy importante echar nuestra mirada hacia atrás. Muy importante. Recordar las palabras del Señor cuando dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Ahora bien, el Señor dice, yo no te dejaré ni te abandonaré cuando tú tienes ahorros en el banco, solamente, o cuando no tienes un duro en el banco. ¿Cuando estás sano o cuando estás enfermo? ¿Cuándo aplica eso? A ver la letra pequeña. Siempre, hermanos. Da igual si tú tienes dinero o no tienes dinero. Dios promete que va a estar su presencia con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque os digo, hermanos, que en el mundo, como dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? ¿Qué es confiar? Es ser concienciado, confiar es ser concienciado de una certeza de que Dios está presente. Eso hemos cantado hoy, aquí. No importa cómo me siento. Habéis visto que yo siempre repito las mismas oraciones porque para mí son importantes. Espero que lo sean para vosotros también. Pero yo siempre oro, Señor, gracias porque yo sé que me amas. Y gracias que no solamente siento que me amas, sino que yo sé que me amas. Porque a veces yo no siento que me amas, pero yo sé que me amas, ¿no?
Es como las relaciones románticas, ¿no? A veces hay mucha miel y otras veces no. Pero lo importante es que ahí está el amor ahí, el compromiso, la entrega, ¿no? Entonces, más allá de lo que nosotros sintamos, Dios está ¿qué? Está presente. Yo no solamente siento al Señor hoy, que estamos aquí todos alabando al Señor, sino que también tenemos que sentirlo cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. No estoy solo en la adversidad, no estás solo en tu problema, en tu lucha. Dios está presente. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no está muerto, Dios no se ha ido, como decía Nietzsche. Dios está. ¿Vale? Dios está contigo, está conmigo. Da igual cuál sea la circunstancia. Incluso si estás pasando por una situación de pecado ahora mismo y te sientes que Dios no está contigo, quiero decirte que sí, más que nunca. Y quiere que vuelvas su corazón a Él. Y quiere que te arrepientas de tus pecados y digas, Señor, yo no sé, perdóname, yo lo he hecho 1000 veces. El rey Joram tenía que haber mirado al pasado todas las veces que Dios le libró. Tenía que haber recordado las promesas que Dios le había hecho. Tenía que haber obedecido para ver la gloria de Dios. Tenía que haberse rodeado de personas que le animan en la fe, no personas que te desaniman. ¿Vale? Eso es importante, ¿eh? Entonces, hermanos, que nuestro hablar sea con salmos, cánticos, palabras de ánimo. Examínate qué clase de personas soy yo. ¿Qué son las cosas que más digo? ¿Las cosas que yo más digo son negativas o positivas? Hazte un análisis de ti mismo esta noche antes de irte a dormir. Hazte un autoexamen. ¿Qué son las declaraciones que yo hago? ¿Son positivas o negativas? En general. Eso va a identificarte en qué punto estás. Tenía que haber recordado que en su desobediencia Dios le había prometido, si volvéis vuestros corazones a mí, yo me volveré ¿a quién? A vosotros. Termino con una lectura del mismo capítulo, pero lo tenéis que leer en vuestra casa. Esto fue la historia anterior a esta, ¿vale? El rey de Siria estaba súper enfadado. Dice, ¿cómo es posible que Israel sabe todo antes de que yo llegue? Sabe todos mis planes, planeo algo y ya lo sabe, ¿no? Y fijaros lo que dice el texto. Dice, entonces uno de los siervos del rey de Siria, y entonces el rey decía, claro, hay un espía aquí hay un doble espía, hay un topo, ¿no? Hoy en día también se habla de un topo, que por cierto dice que lo han matado también, ¿no? Y claro, es que no hay otra forma, ¿cómo lo sabe? Entonces, uno de los siervos, claro, cuando dijo que hay un topo, todo el mundo empezó a temblar alrededor del rey. Dice, no vaya a hacer cosa que me diga que soy yo. Entonces, ante el miedo, dijo el príncipe. Con esto concluimos. Entonces, en el versículo 6:12, dice, de Segunda Reyes, entonces uno de los siervos del rey de Siria dijo, no, señor mío, no hay ningún topo, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. ¡Ay! Es Eliseo, ya lo voy a pillar yo. Y el rey dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en la ciudad de Dotán. Entonces envió el rey de Siria allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y rodearon la ciudad donde estaba Eliseo, la ciudad de Dotán. Y se levantó de mañana y salió el siervo de Eliseo, el que servía al varón de Dios, que era Eliseo, y he aquí el ejército que rodeaba la ciudad, sitiaba la ciudad, con la gente a caballo y todos sus carros. Entonces el siervo, ¿qué fue lo que dijo? ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?, le dijo a Eliseo. Y él le dijo, tranquilo, no tengas miedo, porque son más que
¿Os suena algo del Nuevo Testamento eso? ¿A qué os suena? Eso de son más los que están con nosotros que. Porque mayor es con nosotros que el que está en el mundo. Eso dice el Nuevo Testamento. Diciendo lo mismo, ¿no? Hermano, tú puedes creer eso, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bien. Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras los ojos, ¿para qué? Para que mi siervo pueda ver, porque él no ve, él ve los ejércitos, ve los carros de caballos. Entonces Jehová abrió los ojos del siervo de Eliseo y miró, y he aquí que el monte estaba, ¿qué? Lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo, que eran los ángeles de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Tuve la fortuna hace casi 40 años de estar en una semana de clase con un hombre muy reconocido en el mundo bíblico, que era el doctor, ¿cómo se llamaba? Gordon Fee. Tuve toda la semana con él escribió muchos libros, un hombre muy reconocido, ya muerto, claro, y con su mujer, una semana. Y él me dijo, fue una cosa tremenda, ¿no? Me dijo, mira, si hay una cosa que vosotros tenéis que saber siempre, es que Dios está presente. Dice, y quiero que trabajéis toda vuestra vida de estudiantes y en un futuro acerca de que sepáis que Dios está presente. Y yo he hecho eso hasta ahora. Y lo sigo haciendo. No es que lo haya alcanzado ya. Pero quiero que sepáis, hermanos, que Dios está presente más allá de que lo que nosotros podemos pensar. Y su mujer, ¿sabes qué?